Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos a Dios en primer lugar la oportunidad de poder compartir con ustedes y de poder entonces ser parte de esta actividad del día de hoy. Empezaremos entonces nuestra disertación teniendo como base, ¿verdad?, un verso de la Biblia. Este lo vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Y dice así: Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Acá se nos exhorta, ¿verdad?, a tener esa templanza necesaria para poder dominar esos deseos, esos instintos que muchas veces son contrarios a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el deseo, el instinto de quedarse descansando, de quedarse durmiendo, se opone a nuestra intención de poder levantarnos temprano y poder tomar nuestras actividades de la mejor manera. Habiendo ya entonces tenido nuestros instantes, nuestro momento de reflexión, vamos a continuar nuestro tema. Se recordarán ustedes, en la reunión anterior tuvimos a bien poder hablar sobre las biomoléculas y empezamos entonces mencionando dos grupos importantísimos. A continuación terminaremos este tema de las biomoléculas y en este momento hablaremos entonces no de las carnes, como lo vemos acá, sino que de las proteínas. Y empezamos así. La palabra proteína, según los textos, dice que se deriva del griego y del griego proteios. Esto entonces nos indica de que significa primero. Entonces, para que tengamos el origen de la palabra proteína. Pero entonces, ¿qué van a ser las proteínas? Bueno, van a ser macromoléculas compuestas por una o más cadena de aminoácidos. Entonces tenemos que empezar subrayando, ¿verdad?, ¿qué es un aminoácido? Bueno, entonces vamos a continuar. Y luego decimos, bueno, si esas proteínas están compuestas por aminoácidos, y esos aminoácidos, entonces, ¿por qué elementos están compuestos? Como podemos observar en la presentación, hemos escrito los componentes básicos de estas estructuras. Y ahí vamos a encontrar entonces que están formados por átomos de carbono. Acá tenemos los respectivos átomos de carbono. Átomos de hidrógeno. Acá están los átomos de hidrógeno. Por supuesto, átomos de oxígeno y átomos de nitrógeno. Acá tenemos los átomos de nitrógeno y por supuesto los átomos de oxígeno. Entonces noten ustedes, esos son los elementos que van a conformar a los aminoácidos, que a su vez van entonces a ser los que van a formar las proteínas. Entonces acá se hace una observación. Principalmente son estos los elementos, pero también vamos a poder encontrar dentro de estas estructuras átomos de azufre y de fósforo, y que en menor cantidad, de hecho rara vez, se va a encontrar también calcio y yodo en la estructura molecular de las proteínas. Entonces acá tenemos la imagen de un aminoácido donde se pueden observar por lo menos tres regiones.
Esto lo vamos a ver con cierto detalle próximamente. Luego entonces, ¿qué es un aminoácido? Porque si estamos hablando de aminoácido, tenemos que entonces definir lo que es un aminoácido. Entonces, los aminoácidos, como dice acá, van a ser monómeros, van a ser las estructuras básicas, ¿sí?, que van a conformar las proteínas, como mencionamos hace unos momentos. Y acá dice algo importante, que el nombre nos delata las características de este eh, compuesto. ¿Por qué? Porque dice que va a tener entonces un grupo funcional amino y un grupo carboxilo. Ahorita vamos a ver con esto. Luego dice que a pesar de que se conoce gran cantidad de aminoácidos, biológicamente los aminoácidos son muchos, pero se hace la observación acá para que vayamos notando y vayamos dilucidando esto. Dice que de esa gran cantidad de aminoácidos que pueden existir, solamente 20 de esos aminoácidos son funcionales para los seres vivos, especialmente para el ser humano. Entonces, volviendo otra vez acá a la estructura de los aminoácidos, dice que vamos a encontrar un grupo funcional amino. Acá tenemos, ¿verdad? Entonces esta imagen, y el grupo funcional amino va a ser ese que está constituido por un átomo de nitrógeno y dos átomos de oxígeno. Incluso acá en esta imagen está remarcado el grupo amino, ¿sí? Luego también vamos a encontrar el grupo carboxilo. Acá en el lado derecho está ese grupo carboxilo y como ustedes pueden notar, ¿verdad? Está compuesto ese grupo carboxilo obviamente por un átomo de carbono, dos de oxígeno y uno de hidrógeno. Lo importante acá es destacar de que este grupo carboxilo posee un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, como se puede ver acá en la imagen representada por estas dos líneas. Acá tenemos entonces una imagen que nos presenta los diferentes aminoácidos que vamos a encontrar en la naturaleza, haciendo siempre la observación de que van a ser los 20 aminoácidos que interactúan con la vida. Entonces, los aminoácidos se pueden clasificar en base a diferentes propiedades. En este caso acá se está mostrando los aminoácidos que tienen una naturaleza no polar. Quiere decir que van a ser hidrofóbicos y esto me representa entonces de que no van a ser afines al agua. Entonces, entre comillas, no se van a mezclar con el agua. Entonces ahí tenemos los aminoácidos que es la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, felanina, metionina, prolina, triptófano. Ahora bien, es importante destacar lo siguiente, ¿sí? Que en cada uno de ellos vamos a encontrar la estructura básica, ese grupo amino y ese grupo carboxilo, acompañando siempre un átomo de carbono, un átomo central. Si ustedes pueden observar, cada uno de ellos posee su átomo central, ¿sí? Y por supuesto va a contener su grupo carboxilo, va a estar acompañado por el carboxilo y por supuesto también por el grupo amino. Entonces, lo que va a ir variando, si ya hemos notado en la imagen, lo que varía es el grupo R, que es ese grupo radical. Sí, entonces, por ejemplo, en la glicina vemos de que el grupo pues solamente está acompañado de un hidrógeno, que sería entonces el aminoácido más sencillo. Luego vemos entonces la molécula del grupo R va cambiando hasta el punto en el de que, por ejemplo, acá el de la fenilanina está acompañado de un anillo aromático. Entonces tenemos que ir teniendo en cuenta esos detalles.
Luego, si habíamos hablado de los aminoácidos apolares, pues, entonces nos deja de hecho la idea de que van a haber aminoácidos polares, ¿sí? Que en su naturaleza dice que son aminoácidos en donde el grupo R son neutros, es neutro. ¿Y a quiénes tenemos ahí? Tenemos a la serina, treonina, tirosina, cisteína, asparagina y la glutamina. Entonces, igualmente, vamos a encontrar la estructura básica. Era un átomo de carbono central acompañado de un grupo carboxilo y por supuesto el grupo amino. Y no se podía obviar a el grupo R. ¿Sí? Este es el grupo R para que vayamos viendo. Acá está ese grupo al cual estamos haciendo mención. Luego también en esta clasificación vamos a encontrar que están los aminoácidos con grupo R, pero cargados. ¿Por qué cargados? Porque acá dice en esta clasificación que se está mencionando a los neutros, a los que no tienen una carga predominante, sino que sus cargas pues están balanceados. Entonces, los aminoácidos con grupo R cargados van a tener la característica de que van a ser ácidos y su carga va a ser negativa. En este caso sería el ácido, su nombre lo indica, aspartico y el ácido glutámico. En cambio, vamos también a encontrar aminoácidos básicos y que, como es el contrario al ácido, pues va a tener una carga positiva. Aquí vamos a tener a la histidina, lo siento, lisina y la arginina. Entonces volvemos otra vez a encontrarnos con esa estructura que va a caracterizar a los aminoácidos. Un átomo de carbono central, un grupo carboxilo y por supuesto su grupo amino, y no vamos a olvidar mencionar a su grupo R. Entonces, por poco se me iba por alto hacer mención, ¿verdad? Que cuando habla de aminoácidos de tipo polar, están haciendo referencia a que son moléculas que tienen afinidad con el agua. Quiere decir que se diluyen en agua sin mayor problema debido a las características del agua. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esto era lo que se les mencionaba al inicio, ¿verdad? De que de esa cantidad tan grande de aminoácidos que podemos encontrar, 20 van a ser los aminoácidos que van a estar presentes con mayor función en los organismos. Y noten ustedes lo siguiente, que de esos 20, 9 tipos de aminoácidos se conocen como aminoácidos esenciales. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Se les llama esenciales porque los otros 11 aminoácidos los vamos a encontrar en el cuerpo, se van a poder formar en el cuerpo a través de otras sustancias y por tal razón no es necesario ingerirlos. Pero estos 9 que estamos mencionando acá no se pueden formar en el organismo, no se puede llevar a cabo la síntesis de estos y por esa razón se convierten en unos aminoácidos indispensables para funciones como por ejemplo el crecimiento, la conservación del equilibrio del nitrógeno, ¿verdad? Son importantes para la síntesis de tejidos, para también la formación de hormonas, enzimas, entre otros, etcétera. ¿Cuáles van a ser esos aminoácidos esenciales? Bueno, vamos a encontrar que esos aminoácidos esenciales está la histidina. Acá tenemos la imagen de esta molécula. Vean, volvemos otra vez a hacer la observación. Está el grupo amino, el grupo carboxilo y por supuesto su grupo R. Esta es la estructura molecular de la histidina. También vamos a encontrar la isoleucina, la leucina y la lisina. Entonces esos son estos aminoácidos que hemos
colocado acá su respectiva imagen para que podamos tener idea de cuáles son. Es importante que estos aminoácidos pues, los tengamos muy en cuenta, con mayor razón en el momento de someternos a un examen, que esa es parte principal de la motivación de la mayoría de ustedes, poder solventar ese examen y poder ingresar a la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, siguiendo acá con nuestra revisión bibliográfica, vamos a ver de que también está la metionina, la fenilanina, la treonina y el triptófano, ¿sí? Entonces, volvemos, debido a la importancia, volvemos a mencionar acá cuáles son esos aminoácidos, ¿verdad? Y para que vayamos entonces identificándolos, porque les decía hace unos momentos, hay una gran probabilidad de que en el examen que vayan a solventar les aparezca una pregunta respecto a los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y entonces acá tenemos las respectivas imágenes de la metionina, la fenilanina, por supuesto la treonina y el triptófano. Si ustedes observan, todos tienen su átomo de carbono central, acompañados por sus respectivos grupos que hemos mencionado previamente, ¿sí? Continuando entonces, el último que nos hacía falta presentar es la valina. Y acá tenemos, por supuesto, esa imagen de ese aminoácido. Los aminoácidos esenciales, esos que nosotros necesitamos, pues gracias a Dios, se encuentran en los alimentos de origen animal, ¿verdad? Como por ejemplo la leche, el huevo y las carnes, ya sea carnes rojas o carnes blancas. Entonces, ahí podemos nosotros balancear nuestra dieta y poder tener entonces estos nutrientes indispensables para tener en primer plano vida y por supuesto una salud adecuada. Luego vamos entonces a empezar ya a hablar de la asociación entre aminoácidos. De esta cuenta entonces vamos a decir de que cuando se unen dos aminoácidos se sintetiza o se forma, ¿verdad? Un compuesto. Ese compuesto se va a llamar dipéptido y que va a ser entonces el resultado de la unión de dos aminoácidos. Entonces acá tenemos el ejemplo, está la glicina, como hemos mencionado, con su respectivo grupo R, su respectivo grupo amino, su respectivo grupo carboxilo. Entonces, la glicina, en este ejemplo, se une con la alanina. Y entonces, esa unión, ustedes observen acá el signo de suma, porque la glicina más la alanina va a producir la glisalanina. ¿Y qué es eso entonces? Es un dipéptido, quiere decir el compuesto resultante de la unión de dos aminoácidos individuales. Y entonces acá se nos remarca, ¿verdad? Que eso se hace a través de un enlace peptídico. ¿Y cuál es ese enlace peptídico? Es este que vamos a enmarcar en este momentito. Es este enlace en donde vemos, aquí está, miren. Vemos que el grupo carboxilo de la glicina va a interactuar con el grupo amino de la alanina. Y entonces esa interacción va a dar como resultado ese enlace peptídico. Vean ustedes acá, en donde el carbono, el átomo de carbono, se une directamente al átomo de nitrógeno del otro aminoácido. Ustedes observarán acá, este átomo de carbono es el que estábamos nosotros mencionando. Vean acá este átomo de carbono.
es el que se va a unir con este átomo de hidrógeno, de nitrógeno, lo siento, de nitrógeno que vemos acá. Entonces, al hacerse esa unión, noten ustedes lo siguiente, que se liberan ciertas moléculas de hidrógeno y el grupo hidroxilo. Estas dos moléculas, incluso están acá representadas con color celeste, estas dos moléculas al ser liberadas del respectivo aminoácido vienen y entonces se unen y forman el agua. Entonces noten ustedes de que cuando se fusionan aminoácidos se va liberando cierta cantidad de agua. Como dice acá el texto, dice que estos aminoácidos al unirse entre sí van a propiciar una reacción de condensación, como lo indica acá, y en esa reacción se va a unir, ya habíamos mencionado esto, el grupo carboxilo con el grupo amino de cada uno de los aminoácidos. Quiere decir, lo que habíamos mencionado acá, el grupo carboxilo con el grupo amino. Ellos son los que se van a unir. Ahora bien, los aminoácidos no se limitan solamente a formar parejas, a formar dipéptidos, sino que esto es el principio de una cadena que puede ser muy numerosa. Entonces, un polipéptido va a ser esa cadena numerosa de aminoácidos y como nos lo indica acá, pueden ser cientos de aminoácidos unidos entre sí. Incluso se puede decir que hasta miles de aminoácidos. Y entonces, ¿cómo quedarían? Pues si ustedes observan, acá está una cadena lineal que me está representando la unión de más de 2 aminoácidos. Entonces, acá nos están representando ese enlace peptídico que va a ser el punto de unión entre los aminoácidos. Y el porqué entonces de esta unión, ya que esta es importante, ya que las proteínas van a ser el resultado de la unión de estos diferentes aminoácidos. Y entonces las proteínas van a tener una clasificación estructural en base a la organización de estos aminoácidos y entonces se han reconocido o se han hecho la división y vamos a encontrar 4 niveles de estructura de proteínas. Acá nos las están presentando, ¿sí? Existe la estructura primaria, por supuesto una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. En donde la estructura primaria, estamos mencionando nada más, la estructura primaria va a consistir en una secuencia de aminoácidos, como lo que vimos hace unos instantes, y que esta secuencia entonces va a tener la característica de que va a estar unida por enlaces peptídicos. Entonces vemos acá, por ejemplo, esa secuencia donde encontramos la leucina, la valina, la lisina, otra lisina, una glicina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo los diferentes aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos formando una cadena lineal. Luego, pues una estructura secundaria va a ser esa estructura, dice acá, mantenida por enlaces de hidrógeno que le van a dar una forma de hélice. Entonces, vean, acá está esa estructura lineal que forma la estructura primaria, pero también estamos viendo de que esa estructura lineal se pierde debido a la interacción de los puentes, o mejor dicho, de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Que acá podemos ver está remarcado con ese punteaje, la atracción que tiene el hidrógeno con el oxígeno. Luego la estructura terciaria dice que va a ser entonces esos quiebres que va a tener sobre sí misma la estructura secundaria, ¿sí?
como lo podemos observar acá. Mientras que la estructura cuaternaria pues, ya es la unión de varias proteínas de nivel terciario. Entonces acá podemos ver ello. Miren, hay por lo menos 4 proteínas. Esta en específico es la proteína que conocemos como hemoglobina. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá ya tenemos mayor detalle de lo que hemos hablado. Entonces la estructura primaria nos dice que va a ser una secuencia. ¿Por qué? Porque estas proteínas no tienen al azar la disposición de sus aminoácidos. Sí, no es que haya, la naturaleza ha dicho, bueno, yo voy a poner una glicina, una isoleucina, una valina, como se les ocurre, y que así con esa varianza pues iba a dar en cada ocasión, no. La naturaleza con la que hemos sido formados pues determina que hay una secuencia. Bueno, primero va la glicina, dice acá en este ejemplo, luego la isoleucina, después la valina, y así entonces se respeta esa secuencia de aminoácidos y que, como ya hemos mencionado, esos aminoácidos pues obviamente están unidos por enlaces peptídicos y que entonces eso le da la característica de una cadena peptídica. Algo entonces acá importante para relacionar. Como podemos observar, dice acá, la estructura primaria de una proteína se puede representar o se puede hacer la analogía con un collar de perlas. ¿Sí? ¿Y cómo es ese collar? Pues ese collar es simple y por supuesto si lo estiramos va a ser lineal. Entonces vemos en la imagen, ¿verdad? Esta observación que se nos hace y nos queda claro, ¿verdad? Que obviamente es una estructura muy análoga a un collar unido, ¿verdad? Uniendo a cada una de sus unidades básicas, que en este caso serían los aminoácidos, a través de, ya lo hemos dicho, de un enlace peptídico. Entonces, vean ustedes, en este ejemplo se les ha colocado la secuencia de aminoácidos que tiene la insulina humana. Entonces, la insulina es una proteína con estructura primaria, ¿sí? Esta es la famosa insulina, en donde podemos notar de que está conformada por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, ¿sí? Y que estas cadenas van a estar asociadas entre sí a través de la atracción de esos enlaces de azufre. Continuando entonces con nuestro tema, hablaremos en este momento de la estructura secundaria. Esa estructura secundaria de la proteína dice que se forma por una serie de cadenas polipeptídicas en forma de hélice o plegada. ¿Cómo así plegada? Como podemos ver acá en la imagen, ¿verdad? Acá está esa estructura. Ya no es lineal, sino que ya tiene ciertos pliegues, ciertos repliegues entre sí. ¿Y cómo es que se va a dar este fenómeno? Bueno, este fenómeno se da a través de esa fuerza de atracción que ejercen los puentes de hidrógeno. Vean ustedes, acá está un hidrógeno, se llama puente de hidrógeno porque entre comillas se está uniendo, ¿verdad? A través de esa atracción, ciertos puntos de la proteína, en este caso, ¿sí? Entonces vemos que el hidrógeno está ejerciendo una fuerza de atracción sobre el grupo carboxilo. Acá está el grupo carboxilo, vean. Ese es el grupo carboxilo. Y del otro lado, el hidrógeno pues está haciendo ese puente, ¿verdad? Esa atracción con el grupo amino. Vean ustedes. Entonces, esa atracción que hay en el cual el hidrógeno es el punto de convergencia, a esa atracción es, o mejor dicho, esa atracción entre el hidrógeno en estos puntos es lo que hace que se repliegue sobre sí.
Si no estuviera esa atracción, entonces la estructura sería lineal y entonces se quedaría como el ejemplo anterior. Y como no solo es una molécula la que interactúa, sino que son varias, entonces vamos a encontrar varios repliegues, como podemos ver acá en este esquema. Por lo menos se nos ejemplifica 3 repliegues sobre sí. Y esos repliegues, como lo hemos mencionado, van a tener esa forma helicoidal, o mejor dicho, le van a dar esa forma helicoidal a la proteína, ¿sí? Por eso dice acá en este recuadro que los enlaces de hidrógeno van a mantener ese enrollamiento en forma de hélice o de tipo hélice, ¿sí? Acá los tenemos, miren, acá están esas interacciones, acá los estamos marcando para que podamos observar lo que nos dice la teoría. Y por supuesto acá está la clave que nos indica qué representa cada una de esas esferas, ¿sí? Átomo de carbono en esfera negra, el átomo de oxígeno en esfera roja, nitrógeno en azul, hidrógeno en blanco y el grupo R con un color verde. De esta cuenta entonces seguimos al siguiente nivel, la estructura terciaria. Esta estructura terciaria va a ser entonces, como dice acá, la forma global que va a adoptar las cadenas polipeptídicas. ¿Qué quiere decir eso? Si anteriormente habíamos visto que eso la estructura primaria en 2 dimensiones, por así decirlo, luego comienza a tener sus respectivos repliegues y entonces llegamos a la estructura terciaria que nos dice que va a tener una estructura o va a ser una estructura, como dice acá, en 3D. Ya sabemos, ¿verdad? Haciendo referencia a las 3 dimensiones. Y está determinada, dice, por 4 factores principales. ¿Qué factores principales van entonces a propiciar de que la proteína pase de una estructura secundaria a una terciaria? Pues acá los tenemos. El primer factor va a ser el enlace de hidrógeno, como ya hemos mencionado, esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en este caso, este enlace del hidrógeno va a hacer entonces que se repliegue en sí mismo. ¿Cuál es otro factor que va a determinar esta estructura en 3D? El enlace disulfuro. Como podemos observar, acá tenemos un azufre enlazado con otro azufre, por eso ese es enlace disulfuro. Y no solo eso, esos 2 factores, sino que todavía faltan estos otros 2. ¿Qué otros 2? El enlace iónico que se está llevando a cabo acá entre el grupo amino y el grupo carboxilo entre 2 aminoácidos que no son vecinos. Observemos acá, miren, este aminoácido, ¿verdad? Que está siendo acá representado, está muy distante del otro, con el cual está teniendo ese enlace iónico. Y por último, vamos a mencionar que el factor de la interacción hidrófoba quiere decir de que, como podemos observar acá, son moléculas similares y como nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Lo similar se repele y lo diferente se atrae. Entonces tenemos acá que estas dos son similares y como son similares se repelen, entonces va a haber una interacción de tipo hidrófoba, quiere decir como que estamos ahí queriéndonos acercar pero no nos acercamos. ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces esos son los 4 factores que van a propiciar de que una proteína deje de tener una estructura secundaria y pueda tener entonces una estructura terciaria. Por último, llegamos entonces a la estructura cuaternaria. Como podemos observar acá en la imagen, ya es un nivel más complejo y que esa estructura se va
a manifestar como resultado de qué? De la asociación, vean ustedes, de la asociación de por lo menos dos o más, por supuesto, cadenas de polipéptidos. Ya cuando se unen para formar una estructura cuaternaria, entonces esas cadenas ya se le llaman cadenas polipeptídicas o subunidades. Y que vean la siguiente característica, pueden ser iguales o distintas entre sí. Y por supuesto van a estar entonces interactuando fuertemente por medio de los puentes de hidrógeno. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Donde vamos a observar la estructura de la proteína llamada hemoglobina. Como ya sabemos, la hemoglobina tiene como función principal el transporte del oxígeno. Pero noten ustedes que esta hemoglobina, que tiene una estructura cuaternaria, está formada por 4 unidades, ¿sí? Acá podemos observar una unidad o una cadena polipeptídica, acá vemos otra, acá está otra, y en este espacio tendríamos la cuarta. Entonces es una estructura cuaternaria, no porque tenga 4 subunidades, sino porque tiene más de 2, y que entonces ahí están unidas, ¿sí? Y podemos observar algo también de que se nos está haciendo la observación de que hay cadenas de tipo alfa, la alfa globulina o beta globulina, ¿sí? Y del lado derecho vamos a ver que encontramos una estructura cuaternaria de una fibra de colágeno. Noten ustedes de que tienen diferente forma, por así decirlo, mientras que una tiene una forma globular, entre comillas globular, otra va a tener una forma de fibra, una forma más lineal, ¿sí? Entre una y otra. Algo interesante es hacer esta observación, que las proteínas que conforman una estructura cuaternaria, cuando están solas, dice acá, no tiene o no va a representar una actividad biológica. Quiere decir la unidad número 1, por así decirlo, de la hemoglobina por sí sola no tiene una función biológica, sino que ya cuando se une con las otras unidades, entonces ya puede transportar la valiosa molécula de oxígeno a los diferentes lugares del organismo. Llegamos entonces al punto de, bueno, está bien, ya conocemos las proteínas, ya sabemos su estructura, ya sabemos cómo se conforman, ya sabemos las piezas, esos aminoácidos que vendrían a representar los ladrillos de una pared, ya sabemos esto, pero ¿y entonces, y todo esto para qué? Ah, bueno, entonces acá tenemos la respuesta. La función de las proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Dice acá que de acuerdo a su función, las proteínas se pueden clasificar, ¿sí? En estructurales, de protección, reguladoras, transportadoras, contráctiles, inmunitarias, catalíticas, entre otras. ¿Cómo así? Vamos a ver entonces. Acá tenemos, ¿verdad?, las principales funciones de las proteínas. Bueno, y hemos dicho de que tienen la función estructural, ya que ellas participan en la formación de los tejidos, tejidos como la piel, el cartílago, el hueso incluso, ¿verdad? Y no podemos dejar pasar que también las proteínas van a formar parte de la estructura de la membrana celular. Entonces, vemos de que las proteínas tienen entre sus funciones dar ese soporte a el organismo, soporte a través de hueso, a través de los músculos, etcétera. Entonces, esa estructura viene originada, o mejor dicho, ese resultado de una de las funciones de las proteínas, ¿sí? Luego, también entre las funciones de las proteínas vamos a encontrar de que hay una función de protección. Ah, y entonces, ¿en dónde lo vamos a ver manifestado? Bueno,
Cuando las proteínas se asocian, ¿verdad?, para formar el colágeno, incluso la elastina, la queratinina, y que estos van a ser elementos que van a ayudar a la conformación de garras, en el caso de los animales, uñas en el caso de los seres humanos y por supuesto el pelo. Entonces, ahí tenemos esa función protectora. ¿Por qué? Porque va a ayudar, en el caso del colágeno, va a ayudar a esa capa que nosotros conocemos como piel, a protegernos de la interacción de nuestro medio ambiente. Por supuesto, también la función de las proteínas la vamos a encontrar como moléculas reguladoras. Por ejemplo, moléculas reguladoras a través de las hormonas. Las hormonas, como mencionamos en la estructura primaria, en el ejemplo de la estructura primaria, van a ser entonces proteínas que se van a formar, se van a sintetizar en diferentes órganos, conocidos como glándulas, y que mencionamos acá la insulina. Ya sabemos, la insulina, por cultura general, sabemos de que la insulina va a regular los niveles de glucosa en la sangre. De ahí la importancia de la insulina en la conservación de la homeostasis de un organismo. Por supuesto, las proteínas también van a tener una función transportadora. En este caso ponemos como por ejemplo la hemoglobina. Y la hemoglobina es esa proteína que va a contribuir a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes lugares del organismo. Entonces también en este caso la hemoglobina dice que también participa en procesos de coagulación sanguínea. Otra función que tienen las proteínas que mencionamos hace unos momentos es la de la contractibilidad. ¿Por qué? Porque son las proteínas como la miosina y la actina las que van a deslizarse, van a entrelaparse entre sí para poder entonces dar el resultado de la contracción. ¿Y de qué nos sirve esto? Esa contracción nos va a generar movimiento muscular y dependiendo del músculo que se mueva, pues vamos a desplazarnos o simplemente vamos a tener un movimiento local de ese músculo. También las proteínas tienen esa función inmunitaria, ¿sí?, ya que ayudan o son parte de los famosos anticuerpos y que van a ser estructuras que van a, como su nombre lo indica, anticuerpos, inmunidad, van a ser esas estructuras que van a ir y atacar a organismos como bacterias que son productores de las enfermedades, ¿sí? Por eso estas proteínas son muy importantes en los diferentes organismos. Las proteínas también van a tener una función catalítica debido a que participan en reacciones y procesos vitales. Y entonces estas proteínas que tienen esa función de catalizadores se conocen con el nombre de enzimas. Una enzima va a ser esa molécula que va a acelerar una reacción química, la cual llevaría mucho tiempo sin la presencia de esa enzima. Dice acá que también van a tener una función informativa. ¿Por qué informativa? Porque, por ejemplo, dice que estudios han revelado que la cadena B de la hemoglobina del gorila solo es diferente de la hemoglobina humana. Vean acá, por un aminoácido. Un aminoácido marca esa diferencia. Entonces nos están dando información sobre una especie. En este caso sobre la especie humana, que dice que es tan parecida a la de la otra especie
y que solo es un aminoácido en esa secuencia la que va a marcar la diferencia entre la proteína de un ser humano y la proteína de un gorila. Entonces es para que tengamos en cuenta también esa información que nos brindan las proteínas en base a sus características. Acá tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de una proteína, de la proteína del cabello, del pelo, ¿sí? Acá tenemos un cabello, vemos un corte transversal de ese cabello, notamos, ¿verdad?, de que ahí están esas fibras, miren, esas fibras pues van a ser, o mejor dicho, son proteínas, en este caso la molécula queratina, ¿sí? Y que van a estar interactuando por enlaces disulfuros en el cabello lacio. ¿Sí? Miren acá en el cabello lacio, pues nos dicen de que esos enlaces pues, les permiten esa característica de cabello liso. Mientras que entre más se unen esos átomos de azufre, pues entonces conforme se unen se entorchan, entonces tenemos la variante de cabello rizado. Ya casi para concluir nuestra actividad del día de hoy, hablaremos en este momentito, ¿verdad?, de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, pues sabemos que van a ser el famoso ARN y, por supuesto, la estrella, el ADN. Entonces, vamos a hacer mención, vamos a tratar de ellos a continuación. Los ácidos nucleicos tienen una función muy especial, ya que son ellos los encargados de transmitir la información hereditaria de una generación a la siguiente. Y entonces esa información hereditaria va a ser esa secuencia de la cual hablábamos hace unos momentos, que nos va a permitir entonces formar estructuras específicas. Y entonces esas secuencias me van a traducir o me van a dar como resultado proteínas específicas que van a ir a ejercer una función determinada. Entonces, ya hemos mencionado de que los ácidos nucleicos van a ser de dos tipos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y por supuesto el ácido ribonucleico o ARN. Entonces tenemos acá la mención de estos y que es el ADN el componente que va a tener la información genética, ¿sí? Va a tener esa secuencia de genes, esa secuencia que, como hemos dicho, se va a heredar a la siguiente generación, en este caso a las células, y que esas van a ser esas instrucciones, como mencionábamos hace un momentito, para formar las proteínas y que van a ser específicas. Entonces tenemos también el ácido ribonucleico, ¿verdad? Que él como tal, este ácido va a tener la función principalmente en el proceso de la formación de los polipéptidos, quiere decir las proteínas. Si bien el ADN contiene las instrucciones, va a ser el ARN el que va a participar activamente en la formación. Quiere decir, el ADN le va a decir, aquí está la receta, construye la siguiente proteína. Entonces va a venir el ARN y dice, muy bien, aquí está la receta, son 3 cucharadas de esto, 2 de esto, 1 onza del otro, etcétera. Esto es hablando en sentido figurado, por supuesto. Y entonces el ARN va a ser el encargado de la formación de esas moléculas. Entonces, importante, esos ácidos nucleicos van a tener una estructura bien definida, la cual es la siguiente. Primero dice que van a tener un azúcar, ¿verdad? Ese azúcar pues es una pentosa, quiere decir de 5 átomos de carbono, ¿sí? Y que van a haber 2 variantes nada más en estos ácidos. La desoxirribosa, ¿sí? Acá lo tenemos, la desoxirribosa,
y la ribosa. La desoxirribosa va a conformar al ADN, mientras que la ribosa al ARN. Entonces aquí está ese azúcar, miren, son estos, acá están los azúcares, las pentosas, y luego vamos a tener entonces que estos ácidos nucleicos también están conformados por un grupo fosfato. Acá tenemos ese grupo fosfato. En ese grupo fosfato vamos a observar que es el fósforo el átomo central, ¿sí? Acompañado de átomos de oxígeno. Y por último vamos a encontrar que dice que de que van a estar también interactuando con una base nitrogenada. Entonces existen 5 bases nitrogenadas, acá las tenemos: la adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo. Acá las primeras dos dice que son de tipo purina, perdón, mientras que las otras son del grupo piridimina. Yo creo que este pequeño trabalengua, ¿verdad ustedes? Entonces, noten ustedes acá ya la estructura de un ácido nucleico, ¿sí? Donde ya vemos los 3 elementos unidos formando ese ácido. Acá tenemos el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Entonces, la diferencia entre los azúcares, como dice desoxi, es de que hay un oxígeno faltante, ¿sí? Vean ustedes acá en la desoxi, quiere decir no tiene un oxígeno, acá no lo están señalando. Ese oxígeno que no tiene acá es el que la ribosa sí lo tiene acá. Por eso esa es la diferencia, un átomo de oxígeno, y que de ahí marca entonces una pauta. Luego el ADN, ya entrando entonces con detalle con el ADN, ¿verdad? En el ADN pues ya hemos mencionado que es el ácido desoxirribonucleico y que puede contener millones de nucleótidos. Eso es una cantidad bastante considerable. ¿Y en dónde vamos a encontrar ese famoso ADN? Pues como lo sabremos por cursos anteriores, lo vamos a encontrar en los cromosomas de las células. Y que entonces esos cromosomas van a contener, ¿verdad?, una secuencia, la secuencia de los nucleótidos, y que esas secuencias, como hemos mencionado, van a ser las instrucciones para sintetizar proteínas, para elaborar esas tan importantes moléculas. Y entonces, algo importante por resaltar, que habíamos mencionado, que esa molécula de ADN va a estar conformada por 2 cadenas de nucleótidos, ¿sí? Unidas, por supuesto, por los enlaces de hidrógeno. Entonces, acá podemos ver la cadena 1, llamémosle así, la cadena 2. Entonces, como estas están, ¿verdad?, interactuando entre sí a través de esos enlaces de hidrógeno. Miren, acá está el hidrógeno, está ejerciendo una atracción con el oxígeno de la otra cadena. Y así estos enlaces o estas atracciones se llevan a cabo por miles, ¿sí? Muy bien, entonces llegando al ARN, el ácido ribonucleico, dice que constituye la mayor parte, ¿verdad?, de ese ácido que se encuentra en la célula y que va a participar activamente, ¿verdad?, en la transmisión de información genética que la célula necesita para poder entonces eh, para poder interactuar o para poder tener funciones normales. Vamos a hacer mención, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle, lo vamos a hacer más adelante en el curso, que vamos a encontrar 3 tipos principales de ARN. Entonces va a estar el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, ¿sí?
Entonces también hacemos la observación de que el ARN ribosomal es el que vamos a encontrar en mayor cantidad en la célula. Y entonces este pues se une o forma una estructura, ¿verdad? El ribosoma para poder entonces así cumplir con su función. Veamos, esta es una molécula de ARN. Vean, no es una cadena doble, sino que solo está constituido por una. Y entonces acá vemos la ribosa, vemos acá entonces la base nitrogenada, el grupo fosfato y cómo esto se va uniendo con otro nucleótido y otro y así sucesivamente a través de un enlace que se conoce como fosfodiéster. ¿Sí? Entonces es solo para que lo tengamos en cuenta. Y de esta manera entonces llegamos ya casi al final de nuestra reunión del día de hoy, hablando sobre unos nucleótidos, sobre los nucleótidos, y que estos van a tener importancia en la en el transporte de energía, y que también vamos a encontrar que los nucleótidos van a tener una función de mensajeros intracelulares. Entonces vamos a mencionar en este caso al adenosín trifosfato, el famoso ATP, por sus siglas en inglés. Y entonces dice que es un nucleótido que va a estar, es un nucleótido de ribosa con 3 grupos funcionales, va a estar conformado por 3 grupos funcionales, ¿sí? Entonces está el grupo fosfato, que podemos ver acá. Por supuesto está la ribosa, ¿sí? Y tenemos el otro grupo, ¿verdad? La purina, en este caso. Y dice acá que la función de este nucleótido va a ser entonces llevar energía a diferentes partes de la célula a través de sus grupos fosfato. ¿Por qué es adenosín trifosfato? Porque acá tenemos 3 fósforos, ¿sí? Y se pueden dar variantes que puede ser adenosín difosfato, donde ya no están los 3 fósforos, sino solo hay 2. Y también puede haber la variante de monofosfato, porque ya solo va a existir un fosfato. Entonces, esta molécula, ¿verdad? Es la encargada de ser esa moneda energética que se van a utilizar, que se van a necesitar en algunas reacciones químicas. De manera que cuando dice se rompe el enlace con el último fosfato, en esta liberación de ese fosfato es donde se lleva a cabo la transferencia energética. Y entonces, por ejemplo, esta molécula de ATP es muy importante al momento de la síntesis de proteínas, ya que es a través de la energía que se libera en esta molécula que vamos entonces a poder observar, ¿verdad? Cómo es que se va formando esa tan ansiada proteína. De manera, mis estimadas y mis estimados, que se les agradece la atención puesta a nuestra actividad del día de hoy, ¿verdad? Siempre se hace referencia que el material contenido en esta presentación ha sido utilizado con fines educativos. Y de esta manera nos despedimos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Cualquier información está siendo colocada en Classroom y por supuesto en Telegram. Entonces será hasta una próxima ocasión y les deseamos éxitos en sus actividades.